voy a hablar un poco sobre el documento de la pedagogía de las ciencias de la educación por parte de Rafael Ríos Beltrán. Bueno, como en su título podemos ver observado, pues en el documento nos van a hablar en aproximadamente 7 apartados sobre lo que ha sido la pedagogía y el transcurso que ha tenido esta para cambiar y la inclusión de las ciencias de la educación en Colombia. Principalmente, pues se sabe que la pedagogía llega a Colombia a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, y todo el transcurso que ha tenido la educación y la pedagogía por parte de los diferentes docentes. Y en este apartado pues vemos que nos dan dos preguntas muy importantes que a medida de que vamos leyendo el apartado o leyendo el documento, pues tendremos que ir solucionando y nos da prontamente la respuesta. La primera pregunta que nos dan, aproximadamente en el segundo párrafo de cuando inicia el documento, es: ¿cómo ha funcionado en nuestro país la relación entre pedagogía y las ciencias de la educación cuando intervienen en la formación de los maestros? Bueno, pues recalcar principalmente que las ciencias de la educación es lo macro y la pedagogía es algo que hace parte de eso macro. La pedagogía pues es una ciencia que estudia las estrategias de enseñanza, y pues las ciencias de la educación, como su nombre lo dice, pues son todas esas ciencias que ayudan a estudiar y a mejorar eh, ese proceso educacional a los estudiantes. Eh, pues la relación es fácilmente que de una depende la otra, digámoslo así. Sabemos que la pedagogía estudia los diversos métodos, y pues cuando nos habla de que la formación de los maestros, pues los maestros deben formarse pedagógicamente para poder enseñar a los estudiantes de una manera en la que ellos desde que los estudiantes puedan entender con base a su proceso de asimilación. Uno de los problemas más comunes en las instituciones educativas es que todos los docentes están, todos los docentes tienen solo una estrategia de enseñanza, y pues como todos sabemos, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, y ese es el principal problema en las, en los colegios y en todas las instituciones educativas. Eh, pues yo diría que la función ha ido de peor a mejor, ya que pues antiguamente pues los métodos de enseñanza eran muy tradicionales. Entonces pues poco a poco, pasar de los años, se ha visto que ha mejorado considerablemente esa parte educacional, esa parte de enseñanza. Y la segunda pregunta dice: ¿por qué el maestro no ha entendido el lugar de la pedagogía en la circulación del saber que ponemos a funcionar las universidades, en las escuelas y colegios? Bueno, un error que cometemos muchas veces es el que los docentes, que los maestros no están capacitados pedagógicamente para enseñar a los estudiantes. O sea, tienen una carrera profesional, pero no están capacitados pedagógicamente, no han estudiado una pedagogía para poder enseñar, y esto es parte fundamental para, para poder transmitir esos conocimientos a los estudiantes, ya sea de las universidades, de las escuelas y los colegios. Y pues el problema se ve más, o sea, se ven en las tres partes, pero creo que debería ser puesto a mayor ojo en las escuelas y colegios, ya que pues
como primer momento de aprendizaje para los estudiantes o para los jóvenes, pues debería ser mucho mejor, ¿no? Viendo índices pues de escolaridades y como en las pruebas ICFES, pues se debería tener maestros capacitados, tener maestros estudiados y que entiendan que con base a la pedagogía se pueden enseñar diversos temas, se pueden transmitir diversos conocimientos en diferentes modalidades. El documento me pareció muy interesante, ya que pues narra como tal todo ese transcurso de pedagogía, ciencias de la educación, las facultades de las ciencias de la educación en diversas universidades como lo son la Universidad de Bogotá, la Universidad de Antioquia, y pues todo ese documento pues da a entender un poco sobre cómo ese proceso educacional y ese proceso pedagógico y el estudio que hacen las ciencias de la educación para lograr que la pedagogía aumente un poco en las escuelas, en las instituciones educativas, en las universidades, pues sea sea mejor y pues la transmisión de los conocimientos sea mucho mayor y que los estudiantes salgan mejor preparados para la vida.